A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Amanece en Nanjing, el último bastión comunista que queda en China. Es como viajar al pasado y despertar en una ciudad decorada con carteles revolucionarios y en la que la radio emite noticias constantemente a todo volumen. Pero la comunidad sostiene que ha redescubierto los valores de Marx, tan contrapuestos al feroz capitalismo chino de la actualidad. Todos los peligros del monopolio capitalista y de la concentración económica de los que nos alertaron Marx y Engels se han hecho realidad. Y eso que pensábamos que había quedado relegado al olvido para siempre. Este es su programa Cara a Cara, el espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy tenemos un programa para coleccionar y un programa de tipo histórico, porque vamos a hablar de una figura que, a pesar del tiempo transcurrido desde sus primeros pasos en la vida hasta reciente tiempo, que dejó una increíble impronta en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto social. Y él, igual que después más adelante habrían, por ejemplo, dicho José Martí, que dice Martí: yo conozco al imperio porque he vivido en su fauce, cuando se fue de La Habana allá a Nueva York. Pues él, el personaje que vamos a hablar hoy, señores, de buena primera, debido al fracaso de la economía mundial, se ha convertido en un referente obligado de consulta en estos tiempos. Porque el nuevo liberalismo se fue a pique, el capitalismo va de capa caída, y que nadie lo detiene, ni sus principales defensores. La quiebra bancaria en Estados Unidos es una cosa impensable. Desde Wachovia hacia para acá, Wall Street se desplomó. Cuánta cosa. Y mira, parece que el personaje que vamos a hablar hoy, Carlos Marx, sabía que eso iba a venir. Y decía también Marx que el imperio lleva en su fauce el ente de su autodestrucción. Y parece que es verdad. Y peor aún, en ese sentido, a pesar de la distancia de cuando Carlos Marx propuso todas sus grandiosas ideas, toda su filosofía, sus grandes aportes a la humanidad, uno se queda pensando, pero ¿por qué no volver al marxismo? ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, ahora en estos tiempos, El Capital, la obra cumbre de Carlos Marx, es el libro más vendido en estos tiempos en Europa, la Europa que no cambia, en esa. Entonces, esos países, que es un grupo de países muy conservadores, están retrotrayendo la visión hacia el pasado, hacia Carlos Marx. ¿Por qué? Porque le ha fallado su tesis del capitalismo, que un sacerdote que llegó después a ser papa lo llamó salvaje. No un vecino de Carlos Marx, de Federico Ángel, de Vladimir Lenin, no. Un papa llamó a ese el capitalismo salvaje, por todas las cosas que uno está viendo. Pero por suerte, ningún imperio ha durado para siempre. Uno puede observar a Atila, a los hunos, todos esos que eran bárbaros de verdad, parecidos a Estados Unidos. Y uno puede observar, por ejemplo, el gran imperio romano, que de esa se ha dejado una gran herencia. Duró como 800 años solamente metido en España. Los españoles, el imperio español dejó muchas cosas en estos países, comenzando por aquí. Y uno se pregunta, pero ¿y cuál es la herencia del hermano mayor de que habló Oxford? Ese, el imperio norteamericano.
que no nos ha ayudado a nosotros ni siquiera a resolver problemas energéticos. Porque si le dan alguna participación a esos grupos, a ese sector, a esos gobiernos, se quedan con el santo y la limosna. Hoy nosotros vamos a hablar de Carlos Marx. Pasa el tiempo y siempre se vuelve al pasado, porque hay que revisar y hay que revisarse y hay que ver dónde está precisamente la solución a tantísimos problemas que de hace 200 años o más se viene buscándole una solución. Pero hoy nosotros tenemos a un amigo que sí sabe mucho de Carlos Marx. Yo diría que es una especie de especialista en Carlos Marx. Así como un especialista, por ejemplo, en José Martí, Duartiano y algunos especialistas así en diferentes áreas, el doctor Manuel Linares me ha sorprendido a mí porque yo he tenido el gran lujo de descubrirlo y él me ha descubierto a mí y ya hemos hecho una química porque seguimos ahí la misma línea. Tremendo escritor, tiene una cantidad inmensa de obra hecha. Qué bueno, ese es el aporte. Por eso es que mucha gente, al paso del tiempo, como en el caso de Carlos Marx, está buscando sus ideas. Algunos dicen que ha sido malinterpretado, otros ni lo entienden. Porque dicen, por ejemplo, que el capital, hay que tener mucho tanino ahí arriba para uno poder entrar al capital, porque eso no es fácil. Sí, un amigo mutuo me dijo en una ocasión, ¿tú sabías que Vladimir Ilich, a quien en el barrio conocíamos como Lenin, nunca supo lo que es un plátano? Por eso era que esa gente eran genios. Claro que sí. Pues con el licenciado Linares, catedrático universitario, además analista, una persona agradable, jovial, y que es catedrático de la UAS, y ha hecho muchos análisis, mucha obra, un gran aporte para que se mantenga vivo el pensamiento del Carlos Marx. Alguien una vez lo separó, el profesor Bosch, y dijo, yo soy marxista, pero un momento sumamente confuso de la política nacional, y uno no sabía cómo entenderlo a porque de demócrata salta marxista, pero no leninista. O sea, no quería meterse en un gancho y juntar dos cosas que son positivamente explosivas. Con el doctor Linares y con ustedes, nosotros vemos luego los siguientes mensajes. Y bien, el hecho es que todavía en el mundo, principalmente en Europa, la gran Europa, se siga pensando en Carlos Marx, quiere decir que él sembró de verdad. Y hoy yo tengo conmigo aquí y para ustedes al doctor Manuel Linares. Él, yo diría que es uno de los dominicanos que más sabe sobre la vida de Carlos Marx. Y he querido invitarlo para que él nos hable con relación a Carlos Marx, su pensamiento y todo lo que se puede colegir ahora respecto a lo que él, Carlos Marx, dijo en aquella etapa. Bienvenido a su programa. Gracias, hermano Reyes Jerez. Para mí constituye un grato honor participar en este importante programa con el cometido central de dialogar, de expresar algunas ideas y juicios sobre la participación de Carlos Marx en el aspecto científico, en el aspecto filosófico, en el aspecto político e incluso en el aspecto familiar. Debemos decir que Carlos Marx nació en Alemania, 1818, proveniente de una familia ubicada, podríamos decir, en la clase media. A muy temprana edad empezó a estudiar y a la edad de 23 años
se hizo doctor en filosofía. Fíjense ustedes que en estos países subdesarrollados, muchas veces los estudiantes ingresamos a los estudios de grado, a los estudios de la universidad a los 20, 22, 21 años. Marx a los 23 años ya era doctor en filosofía. ¿En qué campo de la filosofía gravitó Carlos Marx en sus inicios? Podríamos decir que en el gran debate filosófico de esa época entre la filosofía materialista y la filosofía idealista, Karl Marx estaba ubicado muy cerca del filósofo alemán Hegel, que era partidario de la filosofía idealista. Sin embargo, Hegel tenía un aspecto muy positivo, y es que patrocinaba e ideaba la doctrina de la dialéctica, es decir, esta doctrina que ve en los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y de la psiquis en continuo movimiento, en continuo cambio, en continua transformación. Y esa doctrina le llamó mucho la atención a Marx. Pero Marx fue avanzando y finalmente cayó en el materialismo filosófico. Por consiguiente, la filosofía que va a hilvanar, que va a orquestar Carlos Marx es una aleación, una combinación de la dialéctica con el materialismo. De ahí que su filosofía se denomina materialismo dialéctico. Es decir, concibe los fenómenos en continuo movimiento, en continuo cambio, pero le da prioridad a la explicación de esos fenómenos a partir de la materialidad. El elemento de la idea, el elemento de la mente, el elemento de la psique es accesorio. Lo fundamental es lo material. Y en el aspecto social, lo esencial es entonces la economía, que va a explicar la superestructura de la sociedad. Así pues, de algo que era aparentemente muy antagónico, Marx pudo buscar y encontrar la combinación, la dialéctica con el materialismo dialéctico. Pero no se queda ahí, sino que él va a beber, se va a nutrir para conformar lo que posteriormente se va a conocer como la teoría del socialismo científico. Va a beber, se va a nutrir de unos denominados socialistas utópicos. Utópicos en virtud de que, si bien estos criticaban y descubrían las características esenciales del funcionamiento de la sociedad capitalista, ideaban, especulaban acerca de la esencia que debía expresar la nueva sociedad, la sociedad socialista, la sociedad comunista, y concebían la consecución de esta sociedad al margen de la lucha de clases. Entonces Marx, si bien se nutrió del socialismo utópico, concibió que había un elemento crucial para entender y definir con claridad la teoría socialista científica. ¿Cuál era ese elemento? El elemento de la lucha de clases. Es decir, si él estudió, investigó las leyes fundamentales que daban cuenta del funcionamiento y
la naturaleza de la sociedad capitalista, concebía que allí coexistían dos clases sociales fundamentales, a saber, la clase social burguesa y la clase social proletaria. La clase social burguesa era aquella que detentaba los medios de producción fundamentales con los cuales se fabricaban y se producían los principales bienes y servicios de la sociedad. En cambio, la clase social del proletariado era una clase social que justamente carecía de esos medios de producción, por lo que estaba compelida, estaba forzada, estaba obligada para poder sobrevivir a vender sus fuerzas de trabajo a los dueños de los medios de producción. Entonces Marx descubrió que la clase social llamada a provocar los cambios profundos que exigía la sociedad capitalista era precisamente esa clase social del proletariado. Y esa característica despega la teoría socialista marxista de la teoría socialista utópica y le da el rango de un socialismo científico. Pero también Marx, en el campo científico, va a nutrirse de la economía clásica, representada básicamente por Adam Smith y David Ricardo. ¿Qué pudo él observar en esa economía premarxista, si así le puedo denominar? Bueno, que estos economistas, sobre todo David Ricardo, sostenía que el factor trabajo era el único factor que generaba valor económico, que los demás factores de la producción, incluyendo los bienes de capital, eran accesorios, eran secundarios, se expresaban a través del factor trabajo. Entonces, Marx observó, advirtió que esta era una idea cardinal, una idea fabulosa, por cuanto resituaba, valoraba el rol y el papel digno y fundamental que en el capitalismo desempeñaba el obrero, el proletariado. Por cierto, que este término de proletario, este término de clase social del proletariado, que lo populariza básicamente Marx. ¿Y qué significa esto? Porque a veces decimos, hablamos del proletario, de la clase social del proletariado, y no sabemos, no comprendemos qué era lo que quería significar en labios de Marx. Bueno, lo que acontece es que en sociedades anteriores a las capitalistas, sobre todo en la sociedad feudal que precede a la capitalista, existían elementos propios de la clase obrera, pero eran unos obreros que poseían medios de producción. Básicamente, diríamos que eran obreros artesanales, que poseían instrumentos propios de trabajo. Entonces eran obreros, pero no eran proletarios. El proletario es un obrero típico, característico, exclusivo de la sociedad capitalista, porque carecen de medios de producción, carecen de instrumento de trabajo, solamente poseen su fuerza de trabajo para vendérsela al capitalista por un salario. Entonces, por esa particularidad, Marx observaba que el planteamiento de los economistas clásicos, que valoraban la importancia, que dignificaban el papel y el rol del obrero propio del capitalismo, entonces él se apropia de esa idea de la economía clásica.
y va a plantear entonces que en verdad la sangre, la savia de la planta capitalista radica en la labor fecunda que ejecuta el obrero, el proletario, que finalmente es el que va a generar la plusvalía. Concepto muy importante en la economía marxista. ¿Qué es la plusvalía? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de los elementos constitutivos de ese vocablo, evidentemente la parte relacionada con plus da cuenta de que es un valor adicional, es un valor incrementado, y justamente eso es la plusvalía. Es un valor adicional que en la jornada de trabajo va a desarrollar el obrero, pero que no pasa a poder, a manos, a propiedad del trabajador, del proletario, del obrero. No, lo va a confiscar esa parte el capitalista, el propietario de los medios de producción. Entonces, Marx decía que esa parte, ese elemento adicional en el valor que genera el obrero en el proceso de producción es la clave para entender el nacimiento y desarrollo del régimen capitalista de producción. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente cuando el capitalista se apropia de la plusvalía, puede tender a dos cosas. Esa plusvalía la puede utilizar para consumo de él y de su familia, o puede una parte de esa plusvalía utilizarla para el consumo de él y su familia, y la otra parte reinvertirla. Y de ahí entonces es que que va a surgir la denominada acumulación de capital. Es una reinversión de la plusvalía. Y ese concepto, ese contenido, esa esencia, quien lo descubre y lo pone en relieve es precisamente Carlos Marx. Pero también, ¿tú ibas a decir algo? No, siga. Pero también hay otros elementos claves en la economía política marxista. Y me refiero al hecho de que Marx va a explicitar con particular claridad una división entre lo que es el capital constante y lo que es el capital variable, que en la economía clásica esa conceptualización no se veía con la claridad que la vio Marx. ¿Qué es el capital constante en Marx? Bueno, el capital constante en Marx tiene dos vertientes: los denominados insumos productivos y el valor de la depreciación. Los insumos productivos se desglosan ¿en qué? En las materias primas, en el combustible y los envases y la energía eléctrica. Son cuatro elementos fundamentales que dan cuenta de los insumos productivos claves en el proceso de producción, en el régimen de producción capitalista. Entonces, ese elemento va a formar parte del capital constante. Y el otro elemento es el valor de la depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación es lo que se va descontando, digamos, anualmente por parte del empresario, del capitalista, del valor que va perdiendo por el uso, por el paso del tiempo, de los instrumentos de producción. En la medida que se van utilizando en el proceso productivo, esos instrumentos de producción van perdiendo parte de su valor. Eso es lo que se denomina la depreciación. Entonces, la suma de los insumos productivos y la depreciación es lo que da lugar al capital constante. Y el capital variable es muy sencillo. Es lo que eroga
el empresario, el capitalista, para adquirir mano de obra. Eso se llama sueldos y salarios. Correcto. Entonces, capital contante y capital variable. Ahora, Marx observaba un asunto muy importante que él le denominó la composición orgánica del capital, también un elemento clave en la economía política marxista. ¿En qué consiste la composición orgánica del capital? Bueno, es una relación que se va a dar entre el capital constante y el capital variable. Si yo tengo 100 pesos en capital constante y tengo 50 pesos en capital variable, yo divido 100 entre 50 y eso me da 2. Quiere decir que la composición orgánica del capital es 2. Por cada 2 pesos en capital constante hay 1 peso en capital variable. Y esto nos remite a un concepto fundamental, que es el denominado ejército industrial de reserva. Es de ahí que viene de la composición orgánica del capital, porque en el capitalismo hay una tendencia a que el capitalista le dé prioridad a los medios de producción y no al factor de trabajo. Invierte más en medios de producción que en el factor trabajo, en aumentarle el sueldo y los salarios a los trabajadores y el bienestar material de los trabajadores. No, utiliza principalmente los recursos para ampliar la esfera productiva a nivel de los medios de producción. Por consiguiente, en la medida que la composición orgánica del capital, es decir, la relación entre el capital constante y el capital variable, va en aumento, eso significa que el ejército industrial de reserva se va ampliando. Y por eso usted ve que siempre habrá una cola en las empresas buscando trabajo, obreros desocupados. Pero eso es fundamental en el proceso de gestación y desarrollo del capitalismo. Sin el ejército industrial de reserva no hay capitalismo. No hay capitalismo, porque esos obreros desocupados son los que presionan para que los capitalistas no aumenten los sueldos y salarios, sí. Porque le dicen muy claro, bueno, mira, tú no quieres trabajar por este sueldo, pero mira cómo están esa gente, están dispuestos a recibir no este sueldo que yo te estoy pagando, a un sueldo inferior. Por consiguiente, esos fueron elementos claves en la denominada economía política marxista. Y finalmente, sobre la economía política marxista, es bueno precisar que Marx descubrió lo que se denomina la tendencia decreciente de la cuota media de ganancia. Me explico. Hay 2 tasas fundamentales en la economía política marxista: la cuota de plusvalía y la cuota media de ganancia. La cuota de plusvalía yo la obtengo dividiendo la masa de plusvalía entre el capital variable y luego multiplicando por 100. Y la cuota de ganancia yo la obtengo dividiendo la masa de plusvalía entre la sumatoria del capital constante y el capital variable y luego multiplico por 100. ¿Qué descubrió Marx? Marx descubrió que en la medida que pasa el tiempo, la cuota media de ganancia, cuota media porque como todos sabemos, en una sociedad capitalista hay muchas empresas y cada una de esas empresas tendrá una cuota de ganancia. Por tanto, si usted va a hacer un estudio de una sociedad, usted no puede utilizar cada una de esas cuotas de ganancia de las distintas empresas. Tiene que buscar un promedio. Entonces, él estableció el mecanismo para calcular el promedio de las cuotas medias de ganancia de las empresas capitalistas. ¿Qué él descubrió? Que en la medida que pasa el tiempo, esa cuota media de ganancia, en vez de ir en aumento, tiende a descender. Y por eso se decía que Marx pronosticaba que finalmente el capitalismo se hundiría. Pero ¿qué ha ocurrido? Que cuando hemos calculado
la cuota media de ganancia en múltiples países. En la República Dominicana, esta cuota ha sido calculada específicamente en esta obra mía, El capitalismo dominicano, primer tomo, que va del 1900 al 1960, y en este segundo tomo, que va del 1961 al 2010, uno de los aspectos que yo trato es justamente el cálculo de la cuota media de ganancia en la sociedad capitalista dominicana. Porque he leído en muchos libros economistas burgueses que critican a Marx, que Marx se equivocó, que no es verdad que hay una tendencia decreciente de la cuota media de ganancia. Entonces, cuando yo llegué a ese punto, en esa investigación, le presté la debida atención. Y descubrí, distinguido hermano Rafael Reyes Jerez, que Marx no se equivocó. Marx lo que planteó en el tomo 3 del Capital, que es donde él examina el problema de la cuota media de ganancia, su tendencia decreciente, él planteó que hay una tendencia a ir descendiendo con el paso del tiempo de la cuota media de ganancia, a condición de que se mantenga constante la cuota de plusvalía, es decir, la explotación del trabajo por el capital. A condición, oigan bien, porque nosotros escuchamos cuando éramos estudiantes esa expresión, no, yo fui al Capital, tomo 3. Hay una tendencia decreciente de la cuota media de ganancia a condición de que se mantenga constante la cuota de plusvalía, es decir, la explotación del trabajo por el capital. Entonces yo hice el cálculo de las dos maneras, manteniendo constante la cuota de plusvalía, es decir, la explotación del trabajo por el capital, y también dejándola libre, que variara. Y efectivamente, Marx no se equivocó. Cuando calculé la cuota media de ganancia del 1930 al 1960, manteniendo constante la cuota de plusvalía, hay una tendencia decreciente de la cuota media de ganancia. Pero cuando dejé libre la cuota de plusvalía, es decir, la explotación del trabajo por el capital, entonces no disminuyó, sino que iba en ascenso. Ahorita te lo voy a mostrar cuando terminemos el programa. Entonces, yo pienso que Marx, en esas tres vertientes, en el campo de la filosofía, en el campo de la economía política y en el campo de la teoría socialista, hizo aportes invaluables para el futuro de la humanidad. Correcto. Cuando uno observa todas esas importantes apreciaciones suyas, uno se queda, regocijado sobre la cosa que hace tantísimo tiempo dijo ese gran personaje de la historia, de la economía, de la humanidad, y otro tanto. Pero, ¿por qué tantísimo tiempo después, en esta etapa de la vida, entonces la gente comienza a desempolvar los tomos, las obras, entre otros, básicamente de Carlos Marx? Yo quiero que entremos sobre eso y además, en qué medida, por ejemplo, eso, porque hay una etapa y la gente dirá, bueno, pues eso está superado. No,
sirven, esos son como medicamentos para la economía de los pueblos que todavía son utilizables. Pero esto y mucho más, luego el siguiente mensaje. Y viene aquí pues esta gran experiencia sobre economía y con uno de los grandes padres de la economía, Carlos Marx. Carlos Marx decía que, como señalé en la presentación, de que el imperialismo, entiéndase Estados Unidos, lleva en su interior el germen de su autodestrucción. Hemos visto casos, por ejemplo, en el 29-30, cuando la famosa recesión en Estados Unidos, donde hasta los millonarios tenían que ir con su pozuelito para poder comer, no importaban los millones que tenían, igual que cualquier pobre infeliz de un barrio cualquiera de aquí y de allá, tenía que ir a mendigar, que le dieran un pozuelito de comida. Los millonarios. Y después entonces hubo casos excepcionales. Por ejemplo, la matanza de Chicago contra los obreros, la matanza de aquel gran grupo de mujeres obreras, más de 125 mujeres asesinadas por su lucha, por sus reivindicaciones como trabajador y todo este tipo de cosas. ¿En qué medida, profesor, eso que planteó Marx hace ya poco más de 200 años, se puede retrotraer a la práctica ahora en estos tiempos? ¿Pueden ser utilizables todo eso? ¿Por qué los europeos han vuelto a revisar desde el Capital para allá? Sí, mira, es bueno hacer una precisión sobre este particular. Resulta que las obras científicas, mientras la realidad sobre la que descansa esa investigación científica no se haya diluido, no haya desaparecido, los resultados de esas investigaciones, aun cuando pasen decenas, centenas de años, mantienen su vigencia. Y ciertamente estamos a unos 180, 200 años que ya han pasado después que Marx publicó el primer tomo del Capital, si no me equivoco, más o menos en el 1867. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la sociedad capitalista está viva, está ahí. Las leyes fundamentales, cardinales, que descubrió Marx en lo que concierne a su génesis y su desarrollo, se mantienen, están vigentes. Ahora, el hecho de que justamente la doctrina marxista pudo descubrir esas leyes fundamentales y establecer categorías científicas en el campo de la economía política, en el campo de la filosofía y en el campo de la teoría socialista, eso no significa en modo alguno que el capitalismo se va a derrumbar por él mismo. Porque si asumimos esa postura, entonces es probable que estemos enarbolando posiciones e ideas del socialismo utópico. No. Es verdad. Esos procesos recesivos, esos procesos depresivos, esos procesos de desaceleración de la producción capitalista, que es uno de los elementos, por ejemplo, que se están viendo actualmente en la República Dominicana, pese a que el Banco Central esté hablando de una economía boyante y en ascenso, evidentemente hay una desaceleración
en el crecimiento del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, que en el año 2017, con respecto al 2016, perdió 2 puntos porcentuales en su crecimiento. Que se dirá, bueno, eso no es nada. No, cuando usted multiplica eso por lo que debió producir, entonces estamos hablando de que se han perdido miles de millones de pesos por esa desaceleración. Entonces, Marx descubre todos esos elementos nocivos, esos eventos que son inmanentes a la dinámica misma de la naturaleza capitalista. Pero, para que caiga el capitalismo, tienen que darse no solamente esos elementos, esos eventos propios de la economía capitalista, sino que en el terreno político tienen que darse algunos acontecimientos, tales como que los de abajo no pueden seguir viviendo como están viviendo, y los de arriba les es muy difícil mantenerse en el poder sin hacer las debidas concesiones. Entonces eso provoca finalmente las rebeliones populares, claro, que era lo que yo decía, que ahí ese era un distintivo que hacía diferir al marxismo del socialismo utópico. Y es que el marxismo preconiza por observar y advertir el proceso de lucha de clases. En este caso, la lucha de clase del proletariado en contra de la burguesía, para derrocar a la burguesía, derribar al capitalismo e instaurar el socialismo. Por eso, distinguidos hermanos, amigos televidentes, para nosotros satisfacer esos requerimientos, esos aportes que hizo Marx en el descubrimiento de las leyes fundamentales del régimen capitalista de producción, tenemos que acompañarlo con algo importante. Es nuestra participación en el proceso de la lucha de clases. Correcto. Es muy importante todo eso, además de que ciertamente hay, en opinión del Banco Central, en la persona de su gobernador, el licenciado Otto Valdés Albizu, un crecimiento, pero él mismo dice que ese crecimiento no se refleja en la población. Entonces no hay tal crecimiento, porque no puede haber crecimiento hacia abajo, no, ¿verdad, profesor? El crecimiento es hacia arriba, creo yo no soy economista, usted sí, Héctor Valdés también, pero el hecho es que la gente está observando hacia atrás y están rebuscando toda esa enseñanza, todo ese pensamiento de un hombre que, aunque era del otro lado del río, del gran charco, es seguido en esta parte del mundo todavía hoy en día. Sí. En Europa, principalmente en Inglaterra, señores, eso es increíble pensarlo, a la altura de estos tiempos y del crecimiento económico y de los pensamientos y todo eso, que sea precisamente El Capital, el libro más buscado, llegado al extremo de ser un bestseller. Exacto. Más de 150 años después de haber sido escrito. Es un gran éxito. Es una gran recomendación. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que aparentemente se está observando, se está revisando, se está volviendo hacia atrás porque hay la necesidad de implementar esas ideas, llevarlas a la práctica. Correcto. Y ver que, por ejemplo, estos cambios que uno está observando, esta situación, por ejemplo, el gran imperio no cambia, al contrario, cada día que pasa se pone peor. Sí, alguien ha dicho que son los finales, que está de capa caída. Entonces tiene que recurrir a abusos inconcebibles, como por ejemplo permitir que en la franja de Gaza, 2 países pequeños, uno que es más fuerte porque ellos lo apoyan, está acabando con otro más débil, que es Palestina. O por ejemplo el caso de Siria. Un amigo mutuo me pasa un correo un día, me dice, cuando comenzó el asunto allá en Siria, mira lo que es Siria, uno de los países más lindos que ha producido la humanidad, precioso, tú verás lo que va a pasar, y así fue. Concho, ¿tú sabes preconizó lo que es? Eso, mi amigo,
con relación a lo que iba a pasar ahí. ¿Cómo es posible que Estados Unidos se enorgullezca de una barbaridad de lesa humanidad como esa? Por Dios. Eso no puede ser así. A propósito, porque hay un asunto que es bueno que antes de terminar el programa nosotros puntualicemos. A veces los hombres de ciencia son concebidos como personas que no son de la tierra. No, Marx fue un hombre de carne y hueso, igual que nosotros, y fue un gran activista de la revolución. No era que estaba metido en una biblioteca. No. Claro, él para alumbrar esas obras científicas tuvo que consultar y estar en las bibliotecas, pero era esencialmente un activista revolucionario. Claro. Su familia y él pasaron muchas penurias económicas porque él no podía dedicarse al trabajo personal para mantener a la familia, porque su actividad política se lo impedía. Entonces, lo veíamos asesorando ligas de políticos revolucionarios. Fue el asesor número 1 de la Primera Internacional del Trabajo. Cuando los obreros parisinos, a inicio del decenio de los 70, siglo XIX, deciden insurreccionarse, tomar las armas contra el gobierno burgués, él advertía que no había condiciones, le dijo no lo hagan, pero finalmente los obreros parisinos se insurreccionaron y entonces él decidió respaldarlo de manera activa, aun cuando estaba consciente que no era el momento adecuado para la insurrección proletaria. E igualmente tuvo que ir de un país a otro por las persecuciones que la clase social burguesa desparramó en contra de su humanidad. Correcto. Se ha dicho que la guerra conocida, las grandes guerras conocidas, aunque son un negociazo en el fondo, ya de que van pasando de moda. Pero hay otro tipo de guerra, la guerra económica. Entonces, ¿cuánta falta hacen, profesor, en estos tiempos, buscar los mar y pensadores como ellos que nos ayudan a entender a nosotros el comportamiento económico de la humanidad? Gracias, profesor Linares, por su brillante posición en su programa Cara a Cara. Usted nos vemos luego los siguientes mensajes. Bien, estamos bien en alerta máxima frente a los últimos acontecimientos que se han verificado en la nación dominicana, en su vínculo, en su relación con otras naciones del orbe. Hemos estado enterados de relaciones económicas a otros niveles, a otros peldaños, ahora con la República Popular China, y que en cierta medida pasa a jugar un papel accesorio en ese proceso. La otra versión de la China continental. Nosotros entendemos que eso prueba de que el sector externo de la economía dominicana probablemente no ande muy bien, que haya una cierta desesperación por resolver los problemas que agobian la balanza de pagos de la República Dominicana. Cuando leemos el informe económico del Banco Central correspondiente al año 2017, nos da mucha pena que los problemas del sector externo se evalúen de una manera ligera, sin la debida profundidad,
simplemente para querer decirle a la población que tanto la economía interna como el sector externo de la economía están viento en popa. Pero esta decisión del establecimiento de relaciones con la República Popular China y colocar en un rol accesorio la otra China, nos dice a nosotros que hay un problema en el sector externo. Y evidentemente, cuando he estudiado el informe económico correspondiente al 2017, sí he llegado a la conclusión que hay problemas. Por ejemplo, tenemos inconvenientes con la deuda pública externa, que ya asciende a más de 19.000 millones de dólares, que cuando vinculamos ese total con respecto al Producto Interno Bruto, ya está copando el 25% del Producto Interno Bruto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos otro hecho muy importante, y es que los desembolsos que hacen los organismos multilaterales y los tenedores de bonos a favor de la República Dominicana, claro, en el aspecto del endeudamiento, es inferior. Esos desembolsos que hacen los organismos internacionales y los tenedores de bonos en favor de la República Dominicana es inferior al servicio de la deuda externa. ¿Qué es el servicio de la deuda externa? El pago del capital y el pago de intereses. Ya esto es superior a lo desembolso. Es decir, en vez de ir nutriendo la captación de esos dólares en términos de deuda externa, en vez de fortalecer, lo que está es produciendo un achicamiento del patrimonio en ese aspecto. Pero también cuando advertimos el volumen de las importaciones, nos damos cuenta que hay un problema serio en el sector externo. ¿Por qué? Bueno, en el 2017 las importaciones montaron los 18.000 millones de dólares. Sin embargo, las exportaciones de bienes apenas llegaron a 10.000 millones de dólares. Por consiguiente, eso decretó un déficit en la balanza de bienes prácticamente de 8.000 millones de dólares. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero el Linares está exagerando, porque se ha dicho que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el año 2017 no fue tan elevado. Bueno, y yo digo, de acuerdo a las informaciones que nos está suministrando el Banco Central, es cierto. Pero resulta que cuando estudio cuáles son los factores que no han permitido que el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos no arrojara un déficit mayor, me doy cuenta que el sector externo no está afincado en bases sólidas. ¿Por qué? Porque el Banco Central aduce que dos elementos impidieron que ese déficit fuera más elevado. ¿Cuáles son? El turismo, la llegada de turistas, y las remesas que envían los dominicanos ubicados en el exterior. Entonces nosotros decimos, esas dos bases son endebles, no son firmes. Cualquier poblada que se produzca en el país hace que los turistas opten por otros destinos turísticos. E igualmente, si se produce una depresión, una recesión o una desaceleración profunda
en los países capitalistas más desarrollados, específicamente en los Estados Unidos, evidentemente que las remesas se pueden caer. Por consiguiente, las bases en que se funda ese alborozo del Banco Central de que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos no fue tan elevado, no es firme, no es sólido, es efímero. Por consiguiente, nosotros le llamamos la atención que las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales, no pueden tratarse de manera ligera, abrupta. Debe ser sobre la base de estudios, de investigaciones y respetando la buena costumbre y las buenas relaciones con las distintas naciones.